Nos vamos a Francia, señores, porque es un placer enorme de recibir a El Pájaro Canzani. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Pájaro? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen Muy día, interesante bienvenido. esta conversación. Estaba escuchando Sí, ¿no? y me estaba acordando de lo que decía él, de que Bill Haley y los Cometas Claro. es uno de los culpables de todo esto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Bill Haley fue una de las primeras estrellas del rock, junto con Little Richard, Claro. y como pasaba todo el asunto de todo ese misterio del cometa Halley, qué sé yo, en la época él bautizó a su banda Los Cometas. Mirá vos. Ahí arranca, en ese periodo, una cuestión que tiene que ver con la música de esa generación de los 50, de los 60, que pretendía cambiar el mundo, que nos cambió a nosotros de alguna Todo manera, relacionado. que Claro. ha aportado con que el mundo sea por momentos mejor, por momentos. Qué bueno. Para vos, a través de la música se consigue eso, cambiar un poco el mundo. Es una buena intención, digamos. El mundo está complicado, cada vez más complicado. Y yo escuchaba las reflexiones sobre la astronomía y me digo que, desgraciadamente, con esto de las redes sociales, lo que ocurre cada vez más seguido es que el poeta señala la luna y el bobo mira el dedo. Claro. Pájaro, ¿cuánto hace que no venís por Uruguay o venís seguido? Tenía la intención de ir a hacer unos espectáculos y a presentar un material nuevo justo antes que empezara la pandemia. Y bueno, y después pasó eso, se nos cayó esa maldición tremenda encima. Y bueno, y voy a ir recién ahora en el mes de marzo, posiblemente a presentar un disco nuevo. Lo estoy procesando, justamente lo estoy procesando. Ahí lo tenés, ahí lo estamos visualizando en este momento. Exactamente. Qué bueno. Bueno, contanos cómo es cómo se dio la posibilidad de rescatar este material de Lágrimas Ríos, que fue en principio por allá por el año 2002, ¿no? Exacto. Ella vino a París invitada al Festival de Tango que se hacía en la época y yo me enteré por la gente de la Embajada Uruguaya. Me habían dicho que iba a venir Lágrimas, qué sé yo, que sería bueno encontrarnos. Y el día que llegó Lágrimas, llegó a la embajada y les dijo, llévenme a la casa del pájaro. Quiero ver al pájaro y quiero hablar con él. Entonces me llamaron y me dijeron, ¿podés atendernos? ¿Cómo estás? Y yo justo en ese momento estaba trabajando como hoy, así estaba trabajando solo con un asistente, estaba terminando un proyecto y haciendo una postproducción de un proyecto. Y les dije, sí, pasen esta tarde. Era un día muy lindo de verano y pasaron. Nos instalamos en el jardín del estudio, nos pusimos a tomar un café y a charlar, y a las risas y qué sé yo, y de pronto ella se me acerca y me dice, yo tengo 2 sueños, me dijo, y me gustaría que vos me los cumplieras. Y me dijo así directamente y simplemente, me gustaría que me produjeras un disco en París y que me hicieras grabar, ese es un gran sueño que tengo en la vida, que me hicieras grabar con músicos africanos, porque yo sé que vos trabajás con africanos. Y yo la miré, hice una evaluación de la situación, porque sabía que me quedaban Claro. 2 semanas, había que inventar un disco, y agarré una guitarra, agarré un papel, una lapicera, y me puse a imaginar así canciones de las cuales se podrían hacer versiones. Yo tenía bastantes cosas inéditas que podían funcionar para ella. Claro. Y al mismo tiempo pensé en llamar a Patrick Bebé, que es un tecladista y cantante, multi-instrumentista africano, que trabaja conmigo hace muchos años, que ha venido de Uruguay. Y Patrick llegó al rato y se encontraron ahí y fue increíble todo lo que pasó y ahí arrancó el proyecto del disco. Qué tremendo. ¿Cómo fue la relación con ella? ¿Cómo fue trabajar con ella? Como vos Maravilloso. decías, ¿no? 2 semanas, un trabajo muy intenso, imagino. Maravilloso, maravilloso, porque al mismo tiempo yo la acompañé también, yo le hacía el sonido en los espectáculos, las presentaciones que hizo para el Festival de Tango. Y fue increíble, todo. Su pasaje por París fue realmente extraordinario, estelar. Y marcó a toda la gente que la vio, que la encontró, los músicos que pasaban por el estudio para venir a hacer su parte
armamos un equipo de gente que yo pensaba que podía hacer funcionar el disco, hacer funcionar el proyecto para que ella tuviera un colchón de arreglos y de estructuras donde apoyarse para sentirse cómoda. Y bueno, era un mundo muy distinto también el que yo lo estaba proponiendo, Claro. porque era distinto al universo en el que ella se movía en los últimos años, que era con guitarras acústicas y qué sé yo. Y yo la metí en un lío de cosas, de sonidos mucho más actuales para la época, ¿no? Estamos hablando del año 2002. Claro. Y bueno, fue maravilloso todo, el encuentro con los músicos, la manera en que los músicos metían su parte. Suponete grababa el bandoneonista, después grababa el percusionista, y una vez que teníamos la estructura armada del tema, yo le decía, bueno, lágrima, un cafecito y al micrófono. Claro. Y cómo era ella, ¿no? Y te decía, me toca a mí. Bueno, y en el estudio le largábamos el tema, abría la boca, te tiraba 3 frases y estaba todo el mundo subyugado. Y así, sí, todo el claro. mundo- Emociona Sí. recordarla, Era ¿no? impresionante. Emociona. El clima que metía ella era increíble. Por eso yo digo que Lágrima era una diva humilde, sin ninguna pretensión. Sí, sí, Era con una una... especie ¿viste? Era una especie de María Callas, uruguaya del barrio, que se subía al escenario o se metía delante de un micrófono en el estudio y te transformaba en el Claro, universo. una característica muy, muy especial en su voz. Increíble, increíble. Metía los acordes y al toque decías Lágrima Río, no la estabas viendo, decías Sí, Lágrima no, Río. impresionante. Ahora, Pájaro, Impresionante. se grabó en el 2002, pasaron 23 años y esto cobra vida. ¿Por qué tantos años después? Mira, para mí fue terrible porque hubo un accidente técnico en el estudio porque yo estaba cambiando. Yo no hacía mucho tiempo que había armado ese estudio en París. Hace un año que lo estaba armando, lo estaba estructurando y había conseguido un material. Y bueno, y ese material no me gustaba mucho, no me funcionaba mucho. Lo probé, lo tuve 1 año y medio, 2 años, y fue en ese equipamiento que se hicieron las tomas de sonido. Inmediatamente después yo decidí comprar una nueva computadora, un nuevo soporte técnico para hacer las grabaciones. Y el disco de Lágrima, yo había salvado 3 temas, los más simples desde el punto de vista técnico, que eran, mirá, yo tengo la lista de los temas acá, que eran Bonjour Mamá, Vereda Tropical, que era la canción preferida de mi padre, y yo le pedí que hiciera una versión, y Oro y Plata. Eran las 3 canciones que había un mínimo de pistas, y yo las había salvado, había hecho un primer backup, o sea, había salvado en un DVD, habían aparecido los DVD, y bueno, yo tenía 3 canciones más o menos terminadas, y el resto del disco estaba en unas disquetes enormes que se usaban en la época. Yo cambié el sistema, porque la máquina me empezó a causar problemas. Claro. Y un día, una vez ya estás con la novedad del nuevo equipamiento, qué sé yo, un día vuelvo al sistema anterior y me digo, bueno, voy a ver qué está pasando, en qué condiciones están los temas. Además, llegaron un par de músicos y yo me dije, los podríamos invitar también a participar, un par de músicos africanos, a meter percusiones y qué sé yo, estaría bueno también que estuvieran ellos acá. Y voy y resulta que No había nada. La máquina no funcionaba más. Intenté salvar esas pistas y no entendía lo que pasaba. Y bueno, fue una tragedia. Sí, sí, que sí, duró me mucho imagino. tiempo. Me imagino en ese Empecé a momento. buscar por todos lados. Yo mientras tanto hice una mudanza, tenía un montón de material de discos acumulados y grabaciones de todo tipo y de toda época en unas cajas y que si yo buscaba y no encontraba. Y un día consultando con Daniel Díaz, que es un músico con quien trabajamos mucho juntos, que es con quien hacemos el arreglo, entre otras cosas, de la versión del Tango Sur. Le hicimos un tratamiento electro con candombe y qué sé yo, al Tango Sur. Después si querés te explico por qué. Bueno, te explico. Yo estaba mirando el famoso dibujo de Torres García, que tiene el sur patas para arriba. Ajá. Y me dije, bueno, si hay un tango que hay que meter, en el momento que estaba haciendo la selección del repertorio, me dije, es surf, es el tango que identifica esta aventura que estamos viviendo en París, Lágrima en París,
un poco de la perspectiva del pasaje de Gardel por París para proyectarse hacia el mundo como artista. Y Lágrimas viene a completar todo un capítulo de su carrera y qué sé yo, y proyectarla desde acá. Y yo estaba mirando ese dibujo y me dije, vamos a hacer Sur. Y vamos a hacer una versión actual. La cuestión es que, bueno, para volver al tema anterior, un día llamo a Daniel y le digo, mirá, estoy súper preocupado, a punto de llamar a un psicólogo, estaba traumado Claro. con este tema. Después de todo el trabajo. Y le digo, Daniel, vos no tenés idea de qué puede haber pasado con los másters de esos 7 temas que no encuentro, no entiendo. Me dijo, voy a buscar en el sótano, porque yo capaz que tengo cosas o copias y qué sé yo. Y resulta que él se había llevado el máster y no se acordaba, al cabo de mucho tiempo no se acordaba. No te puedo creer. Había llevado el máster para agregar unos contrabajos que él hizo y ahí volviste a la vida. Electrónicas que él hizo con un teclado. Y no se acordaba que el máster se le había quedado él. Y yo lo buscaba por todos lados. Hasta que hace 1 año y medio aparecieron esos másters. Tremendo. Y pudimos hacer la postproducción recién ahora del disco. Qué maravilla. Yo estaba hablando con Alfonso Carbone, que me dijo, mirá, voy a abrir un sello discográfico, un sello discográfico nuevo que se va a llamar Bohemio Records. Y estábamos hablando y yo le digo, ¿sabes qué? Yo tengo un disco inédito que lo estoy trabajando. ¿Qué es? Me dijo. Le digo, es Lágrimas Ríos. Me dice, mostrame. Y lo escuchó, quedó fascinado y decidimos largarnos en esta aventura. Qué bueno. Juntos. Qué bueno. Pájaro, tenemos que ir cerrando la nota. ¿Cómo va a llegar este material? ¿Cómo se puede hacer la gente de este disco? Está en todas las plataformas. La gente busca Lágrimas Ríos en el Sena, que es el nombre del disco, y aparecen los 10 temas que están en el disco. Y está en todas las plataformas, en Spotify, YouTube, etc. En todas las plataformas que la gente tenga el hábito de escuchar música, entran allí y lo escuchan. Y ahora estamos en un segundo proceso, ya para la parte más física del tema. Estamos viendo con Alfonso y con el sello de encontrar la posibilidad de tener un apoyo del Estado oficial. Ajá. O Secretaría de Cultura de la Intendencia, en fin, que se interese en dar una mano para la divulgación de la herencia musical y humana de Lágrimas Ríos, para poder sacarlo en CD, y sobre todo nos gustaría en vinilo. Mandamos el lujo de sacarlo en vinilo. Y sí, claro. Tener el objeto de vinilo como antes. Totalmente. Fotos grandes. Claro, totalmente. Y más ahora que el vinilo. Las anécdotas de las historias. Está volviendo. Totalmente. Pájaro, te queremos mandar un abrazo grande. Gracias por atendernos. Éxitos. Y bueno, y en cualquier momento que andes por Uruguay, nos venís a visitar. Gracias por interesarse en todo esto. Chau. Estamos al habla y cuando ya tenga otras noticias les aviso. Impecable. Gracias. Gracias, Pájaro. El Pájaro Canzani con nosotros, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausa, pero